¿Oíste un sonido sordo tipo WOMP? Fue entonces cuando empezamos a escuchar todos los gritos. Pensé que debía haber muchísima gente allá abajo. La Brigada de Bomberos de Londres atiende un incendio en la estación subterránea King's Cross. 4 camiones de bomberos son enviados al lugar y llegan en cuestión de minutos. El incendio está en una escalera eléctrica que lleva a una de las plataformas de la estación. Es solo un pequeño incendio que creen poder controlar con una manguera. Antes de que los rescatistas preparen la manguera, las llamas suben por la escalera eléctrica y envuelven el vestíbulo. Casi al instante, toda el área se convierte en un infierno, sin dejar tiempo para reaccionar. En lugar de un pequeño incendio, el metro de Londres es golpeado por el peor incendio en su historia. En los años 80 como ahora, King's Cross era uno de los centros de transporte más concurridos de Londres y el principal punto de conexión con más enlaces que cualquier otra estación. Contaba con andenes para 6 líneas del metro como la Victoria y Piccadilly a pocos metros bajo tierra. Las escaleras eléctricas subían al vestíbulo de boleto. Ese día, miércoles 18 de noviembre de 1987, más de 100.000 pasajeros pasaron por ahí durante la hora pico de la tarde. Nada parecía anormal. A las 19:29, una hora después de la hora pico, el personal fue alertado. Un pasajero vio un pequeño incendio bajo la escalera eléctrica 4 en la línea Piccadilly. Cristóbal Hayes, inspector de estación, y el jefe de ferroviarios acudieron al lugar. Al acercarse a la escalera eléctrica, descubrieron que otro pasajero ya la había detenido y había advertido a los demás. Notaron un destello de luz y una columna de humo saliendo de debajo de la escalera eléctrica. 3 agentes de la Policía de Transporte británica también llegaron al lugar al darse cuenta de que había comenzado un incendio. Uno de ellos corrió a la radio de la calle para pedir ayuda. A las 19:33, la Policía de Transporte británica transfirió la llamada de emergencia a la Brigada de Bomberos de Londres. 3 minutos después, equipos de las 3 estaciones de bomberos más cercanas llegaron a la estación, donde el humo ya estaba en la entrada. El personal de transporte, policías, agentes y empleados de la estación detuvieron las escaleras mecánicas adyacentes y pidieron a todos los que estaban en el vestíbulo de boletos que evacuaran. Mientras tanto, el inspector de la estación, Hayes, decidió echar un vistazo más de cerca a lo que estaba ocurriendo debajo de la escalera mecánica número 4. Entró al espacio contiguo y confirmó lo que todos temían. El fuego y el humo se propagaban bajo los escalones. Hayes intentó apagar el fuego con un extintor de CO2, pero no pudo alcanzarlo desde donde estaba. Pasando por alto un extintor de niebla de agua cercano, recurrió a activar el interruptor de circuito de la sala de máquinas para limitar la propagación del fuego. Era 1942 cuando el primer equipo de bomberos llegó al lugar. El jefe de estación Colin Townsley y el suboficial temporal Roger Bell bajaron al subsuelo para evaluar la situación. Desde el vestíbulo de boletos vieron llamas de 1,20 m subiendo por el pasamanos izquierdo de la escalera eléctrica. Townsley solicitó a los bomberos con equipo autónomo que descendieran y prepararan un chorro de agua, mientras los pasajeros seguían bajando en la estación. Un tren de la línea Piccadilly acababa de llegar y más personas subían por la escalera eléctrica de la línea Victoria hacia el vestíbulo de boletos. El controlador ordenó que los trenes de las líneas Piccadilly y Victoria no pararan en la estación. Aunque el incendio era manejable, la situación no era benigna porque un denso humo llenaba el vestíbulo y el pánico se extendía. A las 19:45 ocurrió un estallido repentino. El fuego surgió del túnel de la escalera eléctrica y envolvió el vestíbulo de boletos. Muchos pasajeros, bomberos y miembros del personal de la estación seguían dentro. En menos de un minuto, el techo ardía y el fuego se propagó por los pasillos. Las luces se apagaron y comenzó el caos. El incendio y el apagón dejaron sin escape del edificio. El fuego que ardía sobre las cabezas de las personas los obligó a tirarse al suelo e intentar salir del salón arrastrándose. El calor era tan intenso que quemó todo y a todos en la habitación. En la calle, la escena era desastrosa. Desde las entradas cubiertas de humo, se oían gritos espeluznantes de personas pidiendo ayuda. Los bomberos no alcanzaron a preparar las mangueras antes del estallido de fuego. Solo podían ver cómo las llamas consumían la estación y esperar que alguien lo notara por casualidad. Varios bomberos estaban en el vestíbulo cuando comenzó el incendio. Gracias a su experiencia, escaparon y guiaron a algunos pasajeros a la salida. Tras el impacto inicial,
Los bomberos actuaron y prepararon las mangueras. Los agentes de la policía de transporte reportaron el incidente mayor a su cuartel general. El agente Hansen también fue sorprendido por el incendio. Cuando el fuego entró al vestíbulo de boletos, se tiró al suelo y se arrastró a la escalera eléctrica de la línea Victoria. Allí vio a un grupo de personas subiendo, sin saber la escena infernal que se desarrollaba arriba de ellos. Hansen asumió la responsabilidad de guiarlos a un lugar seguro. Pidió a los pasajeros que se agacharan y los siguieran a la salida. El grupo se abrió paso por el pasillo, lleno de personas atrapadas por el fuego, gritando y rodando por el suelo, y se dirigió hacia la seguridad de la calle. Hansen sufrió heridas graves, pero logró salir con vida. Se desconoce cuántos de los pasajeros que lo siguieron sobrevivieron. En la línea Victoria, un empleado de la estación evitó que más pasajeros subieran a las escaleras eléctricas. Corrió a las vías y señaló al tren para que se detuviera. Aunque le ordenaron no parar, el conductor detuvo el tren y dejó subir a todos los pasajeros. Hasta 200 personas fueron salvadas. 3 bomberos de la unidad que llegó primero a la escena corrieron hacia la estación en llamas. Mientras uno cruzaba el humo, los otros le rociaban agua para enfriar. Al pie de las escaleras hallaron a la primera víctima. Era su compañero bombero Townsley, el primero en entrar a la estación para evaluar el incendio. Estaba muerto, pero su uniforme seguía intacto. Junto a él estaba el cuerpo quemado de un pasajero. Se cree que Townsley murió asfixiado tratando de rescatarlo. El suboficial temporal Bell, quien acompañaba a Townsley, seguía adentro. Como las llamas habían consumido por completo la taquilla, se creía que él también estaba muerto. Pero la verdad era que Bell seguía vivo y luchando contra el incendio. Durante el estallido, él estaba al pie de la escalera eléctrica de la línea Piccadilly, guiando a los pasajeros de regreso al tren y lejos de las llamas. Bell aseguró el andén y al volver a la escalera eléctrica, vio que el incendio controlable ya era un gran incendio. Reaccionó rápido, tomó una manguera, subió por la escalera eléctrica y atacó el fuego. En la superficie, los refuerzos aumentaron el número de bombas a 30. La primera ambulancia llegó a las 19:59 y de inmediato estuvo ocupada. Varias personas que huyeron del incendio requirieron ayuda. Lamentablemente, 31 murieron en el vestíbulo de boletos. 100 sobrevivientes resultaron heridos, 19 con quemaduras graves. El arduo trabajo de los bomberos controló el incendio a las 21, 48 y 4 horas después fue extinguido. Agotados y estresados por el calor y el humo, los bomberos se desplomaron en la calle. Su trabajo con transporte, policía, agentes y empleados de la estación salvó cientos de vidas. El incendio de King's Cross fue el peor en la historia del metro. La investigación sobre el origen y rápida propagación del incendio revelaría varias fallas en el sistema del metro, pero también permitiría una nueva comprensión de los incendios. La primera ministra Margaret Thatcher visitó King's Cross la noche del desastre. Impactada por lo que había visto, ordenó una investigación pública completa sobre el accidente. Buscaba responder 3 preguntas clave. ¿Qué causó el incendio? ¿Cómo se descontroló? Y se pudo prevenir. El investigador principal pidió ayuda a expertos que crearon una simulación 3D para analizar la propagación de calor y humo en el túnel de la escalera eléctrica. Se hizo una réplica a 1/3 de la escalera eléctrica y el vestíbulo para experimentos más realistas. Estos experimentos mostrarían que una cerilla usada fue probablemente la causa del incendio. Fumar se prohibió en el metro de Londres 2 años antes del desastre. Aún así, los pasajeros a menudo no cumplían con la regulación, aunque nadie fumaba en el tren ni en la plataforma. Muchos fumaban en las escaleras eléctricas al salir de la estación. Se cree que el día del desastre alguien subió por la escalera eléctrica 4, encendió un cigarro y arrojó el cerillo. Cayó por una rendija lateral y terminó en un mecanismo muy engrasado de la escalera eléctrica. El cerillo encendió grasa, polvo y basura, incendiando la escalera eléctrica de madera. El escenario se recreó en el sitio réplica y los resultados coincidieron con los reportes iniciales de bomberos. Aún con los experimentos, la magnitud y propagación del incendio seguían siendo un misterio. La simulación por computadora indicó que el calor y las partículas se propagaron por la parte inferior de la zanja de la escalera eléctrica hasta el vestíbulo de boletos.
Sorprendentemente, las llamas se extendieron horizontalmente por los escalones en vez de arder verticalmente. El experimento pequeño confirmó la simulación. El fuego ardió verticalmente por 1 minuto y 11 segundos luego se inclinó hacia los escalones y se extendió rápidamente por la zanja de la escalera eléctrica. El túnel de la escalera eléctrica, en las 138 pies de largo y 23 de diámetro, subía del andén al vestíbulo de boletos en un ángulo de 30 grados. Resultó que el ángulo era perfecto para crear el efecto de trinchera, la combinación del efecto Coanda y el principio de flashover con el efecto Coanda. Los gases rápidos suelen adherirse a superficies inclinadas. Mientras el fuego absorbía aire desde abajo, las llamas se inclinaban y pegaban a los escalones. El fuego ascendía rápido por la zanja de la escalera eléctrica, calentando y llenando todo de gases inflamables. Al calentarse, los gases se autoencendieron y causaron un flashover, propagando el incendio por el túnel de la escalera eléctrica hasta el vestíbulo de boletos. Los científicos no estaban al tanto del efecto de zanja antes del incidente de King's Cross y la investigación que le siguió. Probablemente fue por esta razón que los bomberos no pudieron anticipar que un incendio relativamente pequeño estallaría de esa manera. Tras el flashover, solo quedaba huir, pero el informe responsabilizó a los funcionarios del Metro de Londres por minimizar los riesgos. Según el reglamento, el personal estaba obligado a lidiar con el incendio por su cuenta y solo llamar a los bomberos si se salía de su control. Aunque el cuerpo de bomberos pedía actuar y comunicarse de inmediato, en incendios cada segundo cuenta. El personal del metro no estaba preparado para estas situaciones, pues no tenía capacitación para incendios ni evacuaciones. Hubo acusaciones de negligencia. Entre 1956 y 1988 hubo 400 incendios en escaleras eléctricas del metro. Varios solo fueron conatos, pero muchos obligaron a evacuar la estación y pudieron ser desastrosos. Sin embargo, ninguno de estos resultó en víctimas humanas. Ante las críticas, la alta dirección del Metro de Londres y del Transporte Regional de Londres renunciaron a sus cargos. La investigación hizo 157 recomendaciones para mejorar la seguridad en el Metro de Londres. Las principales recomendaciones fueron instalar detectores de calor y rociadores bajo escaleras eléctricas de madera y reemplazarlas por escaleras eléctricas totalmente metálicas, mejorar la comunicación con el Departamento de Bomberos y crear nuevas regulaciones de seguridad según sus indicaciones. Estos cambios mejoraron la seguridad en el metro y el incendio de King's Cross sigue siendo referencia. La tragedia brindó valiosos aprendizajes a los bomberos sobre cómo enfrentar incendios subterráneos y el efecto de trinchera. Sus acciones dejaron un legado valiente para futuras generaciones. 6 héroes, incluido el jefe de estación Townley, fueron reconocidos. Townley recibió póstumamente la medalla George. La tragedia dejó una huella duradera en las familias de las víctimas y en los sobrevivientes. Durante años, pasajeros y bomberos sufrieron traumas por las terribles escenas que vivieron. Sobrevivieron al infierno en King's Cross. Mira este episodio a continuación. Si te pareció interesante este video, por favor dale like y deja un comentario si quieres apoyar el canal.